Hola, hola, espero que estéis súper bien. Bueno, me paso por aquí para pasar el mensaje de lo que estamos trabajando en estos momentos, pero para aterrizarlo. El mensaje sería, tienes que creer en ti. O sea, básicamente este sería el gran mensaje, tienes que creer en ti. Hoy estaba hablando porque, bueno, para aquellos que no lo sepan, yo soy una persona altamente sensible. Soy lo que se llaman paz, ¿vale? Y mi crecimiento con el crecimiento personal no vino desde ese paz, sino vino desde un auto querer superarme. Pero en estos momentos tengo que hablar de lo que son las personas altamente sensibles, ¿vale? Para que podamos entendernos un poquito más y por qué se van a dar estas tesituras. No todas las personas espirituales son paz. Eso es súper importante que lo sepáis. O sea, sí que es cierto que, claro, las personas espirituales sienten esa conexión paz porque están muy conectadas a su semilla estelar. Pero su cuerpo, ¿sí? Lo que nos convierte en paz o en chamánicos o yo lo llamaba los grises, ahora los voy a cambiar el nombre porque los grises todo el mundo piensa con los extraterrestres estos que no son muy simpáticos, ¿no? Entonces esto genera confusión. Pero para mí son los yin yang, que son medio medio. Y hoy es importante que esa parte se entienda y se pueda acompañar. Cuando yo hice la investigación sobre la alta sensibilidad, que estuve más de un año investigando y entrevistándome con familias, pues para entender si su situación era como la mía, pues para dar herramientas, eh, me encontré con una realidad pues diferente a la que yo me esperaba. Y esto es importante que lo sepamos y hoy es importante abordarlo. Y voy a explicar por qué. Las personas altamente sensibles son lo que se llaman semillas estelares conectadas con semillas estelares. Todos somos semillas estelares, pero uno tiene una corporalidad más chamánica, quiere decir que tiene más conexiones con la Tierra, y otro tiene esa habilidad de estar más conectada con lo que es la electricidad, con lo que es la parte solar. ¿Qué pasa? En las personas altamente sensibles tenemos esas conexiones mucho más desarrolladas, entonces somos más electro que magnéticos. O nuestra habilidad es más electrónica que magnética, lo cual nos cuesta muchísimo vivir en el plano terrestre porque estamos mejor volando, ¿sí? O sea, nos sentimos mejor cuando estamos meditando, nos sentimos mucho mejor cuando estamos en silencio. Por eso se nos dice que somos introspectivos. Si tienes la habilidad que tengo yo soy introvertida a ratos, pero tengo mi carácter que es extrovertido. Lo cual, dentro de las altamente sensibles, soy de las que se consideran raritas, por así decirlo, ¿no? Esto también tiene que ver con las habilidades que yo vengo a trabajar en estos momentos en la Tierra, porque yo soy coach, por lo tanto mi función es aterrizar todo esto. Pero sin embargo tengo la habilidad y tengo esa conectividad, ¿no? Con mi parte más electrónica que magnética. Por lo tanto me cuesta mucho más aterrizar y materializar. Por eso es importante que lo sepamos, porque las personas espirituales no son todas electrónicas más que magnéticas. Las hay que son más magnéticas. Entonces los chamánicos, por ejemplo, son más estilo estoy en la tierra y me conecto para meditar. Pero luego me es mucho más fácil estar en la tierra. Y luego tenemos lo que son los niños que están viniendo ahora, que su energía es muy yin yang. Por lo tanto, se pasan etapas que son muy electrónicos, luego cortan la parte electrónica, se vuelven muy magnéticos, cortan la parte magnética, se equilibran, o sea que van pasando unas etapas complicadas. Porque, claro, uno acostumbra a ser de una manera, luego se corta esa manera, vuelvo a crear conexiones con la tierra, por lo tanto los chakras inferiores los tengo mucho más desarrollados, luego tengo que equilibrar todo esto. Esos son diferentes estilos que se están dando y que se van a seguir dando. Entonces, en esa investigación me empecé a dar cuenta de que habían unas familias que tenían unas características que eran diferentes, donde había un papá o una mamá muy chamánico, un papá o una mamá muy electrónica, que es lo que se conoce como semillas estelares, aunque todos tengamos las mismas habilidades, unos tienen una habilidad más desarrollada que otras. Y estos niños iban como moviéndose en esos dos planos.
En la etapa de los 8 o 9 años lo que se genera es una desconexión de la parte electrónica que luego, al pasado a los 11, 12, 13, empiezan a generar otro movimiento interno para poder equilibrar esa parte magnética por un lado, electrónica por el otro y la equilibran en ambos lados en sí mismo. Estos son procesos profundamente complicados de acompañar porque estos niños que eran muy espirituales de repente niegan esa espiritualidad, no quieren meditar, no quieren hacer nada de esto, entonces tienen un conflicto con su propio lado espiritual muchas veces. Y me vengo a pasar a explicar esto porque estos niños al final, igual que nosotros, lo que necesitamos es entender cuáles son nuestras habilidades, entender cuáles son nuestros talentos. ¿Y qué está pasando? Que hay un montón de niños que los papás no entendemos ese proceso, ¿no? Y entonces cuando una persona viene conmigo y le digo, es que este niño está pasando esta etapa y tiene que enraizarse mucho, 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 pues no lo acabamos de entender. Entonces nos da miedo que esa habilidad espiritual la pierda. Y no es que la pierda, es que se hace un parón en el camino porque necesita hacer otro tipo de conexiones a otro nivel. Lo cual hace que cuando estos niños a los 11-12 años empiezan a generar ese equilibrio, esos niños empiezan a andar de puntillas. Y eso lo podéis ver fácilmente. Empiezan a andar de puntillas. ¿Por qué? Porque no, su inconsciente está diciendo que no quieren estar encarnados, que no quieren estar aquí. Y eso es un problema que se está dando y que se va a dar, ¿vale? Porque la pandemia, por así decirlo, que no es una pandemia, vamos a decir, cada época ¿cómo lo diré? Cada época tiene que ver con alguna enfermedad o con algún síntoma, ¿vale? Porque era necesario. Pero si pensamos en el siglo XIX-XVIII, pues había muchos problemas de pulmón, muchas personas que tenían enfermedades, ¿no? que tosían sangre, pues porque se requería esa toma de conciencia. Pues la toma de conciencia que se va a dar en este siglo XXI van a ser habilidades psíquicas. Entonces, si nosotros no estamos enraizados, si no le damos esa importancia, ¿por qué? Porque la parte nuestra atómica, la parte nuestra que está directamente relacionada con el alma, no lo entendemos. No es simplemente el chakra corazón, sino es este y la glándula pineal. Entonces, si nosotros no sabemos aterrizar nuestros dones y talentos, nos volamos. Y con un exceso de pero nada de magnetismo, lo que hacemos es fundir plomos directamente. Entonces, a mí me da mucha pena porque yo ayer vi una persona que tenía unas habilidades brutales, pero esta personita que además pues me vio en una vez, ¿no? Y que le dijo a su mamá, wow, esta señora sabe cosas. Ayer iban dando de puntillas y me dio muchísima pena porque yo entendía por qué estaban dando de puntillas, ¿no? Y esta mañana me han puesto delante una persona que también estaba en ese ambiente. Y yo siempre digo que cuando quiero abordar algo, que me den en el espacio físico 3 señales para decir hay que explicar esto y se requiere esto en estos momentos, ¿no? Y en estos momentos se requiere la necesidad de entender que vamos a tener que aceptar nuestra multidimensionalidad. Claro, quien cree que simplemente es un cuerpo, esto va a ser otra movida. Pero esas personas que somos espirituales, que los altamente sensibles somos espirituales de nacimiento, porque lo decidimos así. Y es súper importante que entendamos esa parte. Y eso lo trabajo mucho en el coaching con mis clientes. ¿Por qué? Porque si yo no acepto todos mis dones y talentos y no los normalizo, voy a empezar a dar mi fuerza, mi creencia, que si a los ángeles, que si a los guías, que si a las hadas, que si... Y nosotros nos movemos en el mundo espiritual, pero tenemos un cuerpo físico. Lo que convierte a un gran medium en un gran medium, vamos a decirlo así, es su cuerpo, es la herramienta que tiene su cuerpo, porque en realidad todos somos espíritus en una experiencia física. Lo que convierte a un canalizador en ser un canalizador es su cuerpo, porque es su herramienta. Los mejores mediums y canalizadores eso lo saben. Entonces nos estamos encontrando con personas que tienen la capacidad de ver, pero no la entienden y no la saben trabajar. Y la trabajan solos. Y no saben diferenciar si lo que están canalizando suma o resta, si es sombra o si es luz. Pero yo lo sé, voy a un señor que no tiene ni puñetera idea y le digo que tiene un ancestro delante suyo sin que el otro me haya preguntado. Y eso infiere directamente al libre albedrío de la persona que tienes delante. Entonces, tener un don y un talento requiere una responsabilidad.
Tú puedes ser muy bueno con la música, ¿vale? Pero no entender una puñetera partitura, lo cual no te convierte en una persona que tiene esa herramienta, que la sabe utilizar más o menos, pero no te convierte en lo que entendemos un músico que sabe leer una partitura. Y esa es la parte en que se nos está pidiendo responsabilidad, porque nos estamos encontrando con personas que no se forman o no conocen bien sus talentos, y yo he visto personas entrar en los registros akáshicos y de dar lecturas que eran verdaderamente horrorosas, a tal punto de que la escuela le diga: tú ya no puedes ser un canalizador de aquí, porque lo que estás dando es un mensaje que es catastrófico. Y todo se crea por la mente, porque es nuestro centro atómico. Entonces, si yo no sé utilizar mis herramientas con responsabilidad, puedo ser un canalizador estupendo, pero puedo ser un canalizador estupendo con muy buenas intenciones y metiendo unos mensajes que no suman para nada, sino que lo que hacen es generar más miedo. Y sabemos que la sombra es miedo. Entonces, ahí hay que entender la responsabilidad. Estas almitas tienen la habilidad de ver el mundo espiritual en el plano físico. ¿Por qué? Porque tienen más conexiones neuronales, porque tienen esa apertura con el corona, porque tienen ese tercer ojo activado, porque saben la glándula pineal, pero si no se les forma, si no se les enseña a anclarse en la tierra, van a estar más que viviendo sus habilidades, sufriéndolas. Y eso también es una llamada a responsabilidad. Porque el otro día me llegó a sesión una persona que es que realmente el mensaje era realmente dantesco y daba miedo. Y entonces ahí es cuando los guías a mí me dicen: no, es que esa persona que está andando de puntillas se está yendo, se está volando. Y se requiere un acompañamiento para enseñarles a aterrizar, un acompañamiento para anclarles al suelo. Hay que enseñarles a abrir los chakras, no simplemente inferiores, sino los chakras de las rodillas, los chakras de los planos de los pies, los chakras con el centro en la tierra. ¿Por qué? Porque en cuanto más electrónicos son, más magnetismo van a requerir. Y estos niños que van moviéndose en diferentes planos, que primero soy más electrónico, es decir, canalizo más información, luego tengo que magnetizarlo. Cuando tengo que integrar las dos partes mías, no puedo, no tengo las herramientas, porque solo he trabajado los chakras superiores, que es lo que yo conocía. Y eso van a ser habilidades que va a requerir que por lo menos las personas que estemos, los papás, los adultos, que estemos trabajando en ese mundo que es multidimensional, si ellos no saben magnetizar, es decir, no saben expresar en el plano físico esto, su subconsciente lo que está diciendo es: yo no quiero estar aquí. Y eso era lo que me estaban pidiendo estos días. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una apertura brutal para poder hacer ese acompañamiento, para poderlo anclar, porque eso es un anclado nuestro, en ese lado más magnético, aceptando la parte electrónica nuestra, porque somos electromagnéticos. Las personas altamente sensibles somos personas que tenemos muy abiertos los chakras superiores, pero que el gran conflicto que tenemos es a vivir en el plano terrestre. Las personas chamánicas muchas veces se toman pues ayahuasca o se toman cosas porque están muy anclados a la tierra y tienen esa espiritualidad, pero necesitan un poquito más para poder llegar a esa parte electrónica. Pero estas personitas que llegan son electromagnéticas. Los primeros años de su vida los pasan muy en la electrónica, la segunda etapa en la magnética, y cuando llega el momento de anclarlo absolutamente todo, tenemos unos niños andando de puntillas o unos adultos que tienen tics nerviosos, que es que, como el otro día yo estaba viendo una señora que es que no podía darle la mano a su nieto porque estaba llena de tics, que no podía, ¿no? O enfermedades como la fibromialgia, que no puedo estar viviendo la realidad que yo tengo delante porque me hago responsable de la vida de absolutamente todo el mundo, yo soy solo una persona. Y eso se está viendo en sesiones y se están viendo en estas aperturas que nos están regalando para que seamos electromagnéticos. Pero es súper importante que entendamos que los mediums, los canalizadores, utilizan la herramienta del cuerpo físico. Si tú no tienes un cuerpo físico que tenga esa habilidad y no la, o sea,
es cuando una persona dice, no, es que yo no me entero de nada, yo no canalizo, ¿vale? Porque está muy en el magnético. Pero no tiene la fusión electromagnética. Para que una persona pueda utilizar todos sus dones y talentos, tiene que hacerse responsable de absolutamente todas sus habilidades y todo su cuerpo. Y eso es lo que se va a pedir en estos próximos tiempos, donde en 2024 la función que tiene es la fusión de esa parte álmica, ¿vale? Porque esto se empieza a dar en el campo atómico, que es nuestra mente fusionándose con el corazón. Pero nuestro cerebro es la gran herramienta que nos permite la multidimensionalidad en el plano físico y espiritual a otros niveles, ¿no? Es más, es lo que llamamos el centro nuclear. Espero que con esta información empezamos a conocer un poquito más por qué está pasando todo esto, por qué se dan los eclipses, de qué manera se están dando, porque nos permiten muchísimo esa parte de anclarnos y de ir aterrizando esa parte. Un besito muy grande, iré explicando más en función de toda la información que me estén diciendo que se va a requerir. Pero bueno, hoy era importante porque así podamos entender un poquito más este proceso que estamos pasando en estos días y que esto es simplemente el principio. Por eso decimos que esto no va a ir a menos, va a ir a más, porque el nivel que estamos abriendo es un nivel que es espectacular, pero que los padres, sobre todo digo los padres que somos los que estamos encargados, ¿no?, de guiar a estos niños, tenemos que empezar a entender por qué se da, de qué manera se da y la importancia de nosotros hacernos responsables de nuestra propia vida, porque ellos son simplemente los frutos de nuestra existencia. Por lo tanto, hay que empezar a entender esa parte. Espero que estéis muy bien. Si tenéis dudas, podéis ir mirando las redes sociales donde publico las cosas, meteros en Telegram. Instagram tenéis monicasolvas.oficial y siempre digo que esto sale de toda la información que a mí me enseñan, que yo trabajo, que veo en sesiones y que trabajo en mi vida personal también, porque soy una Paz con una niña que es una Nas, pero que además pertenece a ese grupo que os digo que es el Yin Yang. Así que un besito muy grande. Iré explicando más, pero espero que esto aclare muchas dudas y dé muchísima luz a estos procesos que estamos pasando. Besitos y quereros un montón. Hasta luego.